Bienvenidos a un nuevo programa de Encuentros Cercanos, desde Córdoba, Argentina y para todo el mundo. Es un gusto encontrarnos como todos los jueves aquí por nuestro canal FM Mantra para tratar el tema que nos apasiona y nos convoca, el tema de los ovnis. La realidad ovni y por supuesto nosotros lo ligamos con el paleocontacto, que es el contacto extraterrestre o alienígena en la prehistoria. Y bueno, hoy vamos a hablar, Fernando, de un tema fascinante, un personaje en el mundo egipcio que es muy controversial y estamos hablando ni más ni menos que de Akenatón. Tratamos de armar un hilo conductor entre lo que hemos vivenciado en el programa pasado acerca de estas posibles estructuras descubiertas debajo de las pirámides de Kefren, que responden posiblemente a una civilización muy avanzada y que muchos suponen que era una planta de emisión de energía. Pero rodeando siempre a Egipto, que se encuentra en nuestro inconsciente colectivo, nos encontramos con personajes como dice Claudia, Akenatón, un faraón atípico, algo de no creer, totalmente diferente a lo que venía sucediendo durante siglos. Y vamos a estar hablando no solamente de su reinado como faraón, sino de las características físicas, de personalidad y las características de su reinado, porque fue una bisagra, un antes y un después en la cultura egipcia que de alguna manera los que sobrevivieron a Kenatón quisieron anular, olvidar, desterrar del mundo egipcio porque realmente generó muchísima controversia. Bueno, vamos a estar hablando un poco de este faraón rebelde, para muchos un faraón loco y para otros ni más ni menos que un híbrido o un extraterrestre. Tal cual, toda esta historia comienza en el año 1891, cuando el arqueólogo Alessandro Barsanti, un italiano, empieza a excavar, a buscar los restos de una supuesta ciudad que existió, verdaderamente la encontró, la ciudad de Amarna, en el norte de Egipto, en un lugar totalmente desértico, donde la posibilidad de generar una ciudad era realmente atípica por las circunstancias y en el momento que se desarrolló esta ciudad. ¿Qué buscaba Alessandro? Justamente la tumba de un rey tan controversial como fue Akenatón. La encontró, lo que no encontró fue el cuerpo de Akenatón. Hasta el día de hoy es un enigma dónde fue a parar esa momia, ¿no? La momia que perteneció en vida al faraón más controversial del mundo egipcio. Recordemos que era hijo de Amenofis III y él iba a reinar, de hecho lo hizo al principio como Amenofis IV Claro. durante la dinastía 18, pero luego durante su reinado ocurre un evento que le hace cambiar totalmente su personalidad y sus creencias. El periodo en el que él reinó como Amenofis IV al principio y luego como Akenatón, desde el 1353 al 1334 antes de nuestro tiempo. Y bueno, decimos que ocurrió un evento durante su reinado que hizo que él cambiara su personalidad, porque bueno, en aquel tiempo, recordemos, el mundo egipcio tenía un gran panteón de dioses a los cuales se los veneraba, se los adoraba, y este panteón tenía diversidad de dioses a los cuales recurrir y a los cuales en los templos se les rendía culto, ¿no? Y sobre todo había un templo en especial que había cobrado mucha importancia durante el reinado del padre de Akenatón, Amenofis III, que era el templo al dios Amón, al cual se le rendía un gran culto y devoción, inclusive con ofrendas de oro y demás riquezas, con lo cual los sacerdotes, aquella casta privilegiada sacerdotal, se habían enriquecido y habían adquirido mucho poder, no solamente religioso, sino también político. Tal cual. Evidentemente, Amenofis IV o Akenatón, después de este evento, que podríamos decir que eh, pudo haber sido un encuentro cercano del tercer tipo, lo hizo, vamos a ponernos en contexto, mientras se desarrollaba una caza de leones en el desierto, como les decía, del norte de Egipto, en la zona de Amarna. En ese lugar tuvo este encuentro tan particular. Algunos hablan, de acuerdo a las estelas de frontera, de que se le representó, se le apareció una luz entre dos montañas que realmente lo impactó y le hizo cambiar de paradigma
algunos hablan de que se postró ante esta luz, y reformar todo desde el punto de vista no solo religioso, sino, como bien decía Claudia, político y económico, porque los sacerdotes en la capital de aquel momento, en Tebas, tenían mucho poder político. Entonces fue como una redistribución del poder, aprovechando posiblemente este encuentro de contacto del tercer tipo. Es interesante ese momento en la vida de Akenatón, de Amenofis IV, donde él, el encuentro con esa luz extraña que él luego la va a relacionar con el sol, y de allí que él va a tener una devoción absoluta al sol, considerándolo el único Dios creador y dador de vida, de allí que implanta el monoteísmo de alguna manera, adorando únicamente a este Dios, al cual va a llamar Atón. Digo yo, este encuentro con esta luz que habrá sido, nosotros lo relacionamos siempre con el mundo de la ufología y pensamos que en el pasado el hombre antiguo también tuvo encuentros con estos seres venidos de las estrellas, de otros mundos, que el humano más de una vez confundió con dioses, porque bueno, traían alta tecnología y tenían un poder sobrenatural, así lo entendía el hombre antiguo, y lo relacionaba con el mundo sagrado, divino, ¿no? ¿Qué habrá ocurrido en aquel amanecer con este faraón, joven faraón que empezaba su camino dinástico al encontrarse con esta luz donde el mito dice que le habló telepáticamente esa luz que él va a reconocer como su dios o el sol y le va a dar instrucciones precisas de cómo redirigir su reinado y de alguna manera el culto dentro de Egipto? Y le va a ir dando instrucciones precisas al punto, Fernando, de cambiar la capital desde Tebas hasta, bueno, lo que se va a llamar como la ciudad de Aquetatón, ¿no? En Amarna. Así es. Lo interesante de esto es que aparentemente hubo una agenda desde el punto de vista alienígena, podríamos decir, porque ya el padre, Amenofis III, empezó a introducir o darle más preponderancia a Amón, ¿no? A este dios que representaba a Ra, el dios del sol. Inclusive hay algunas estelas que hablan que hubo una intervención como una especie de Espíritu Santo con la Virgen María en la madre de Amenofis III. Él fue concebido de una forma muy particular, aparentemente dicen que fue fecundada por la energía del dios Sol. A partir de allí se desarrolla toda esta agenda que culminaría, como bien dijo Claudia, con esta gran reforma que propone Akenatón, donde vuela de un plumazo todo, digamos, el culto a los otros dioses, y también, obviamente, con ello lleva también la merma de poder político y económico de la casta sacerdotal que estaba en Tebas y que prácticamente era un peso muy fuerte, una presión muy fuerte sobre los reinados de los diferentes faraones. También un tema interesante, Fernando, es la esposa, ¿no? Porque él se casa con Nefertiti, que también Tal tenía cual. características. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte física de este, el faraón y la faraona y su descendencia, porque tuvieron hijas y un hijo en Uh -huh. particular que se ha hecho muy famoso en Egipto, ¿no? Digo, estas características sumadas a esta conexión tan especial que tenía con un Dios que se comunicaba solo con él, y a partir de ese encuentro cercano tan fuerte y tan fundamental, cambia, al menos por 17 años, la historia de Egipto, o de una parte de Egipto, porque, digámoslo de una vez, no todo Egipto estaba de acuerdo con el nuevo faraón, y se seguían haciendo cultos en privado, en forma clandestina, podríamos decir, a los dioses antiguos, ¿no? Porque había una gran parte del pueblo que no quería esta nueva imposición de él, que consideraban un dictador o un tirano por imponer esta nueva creencia, ¿no? Para muchos considerado como un fanático religioso, y hay una pregunta ahí que queda resonando tal vez y que entraría en un terreno de especulación, ¿no? ¿Era un fanático religioso o en realidad fue el precursor de Cristo? Qué Porque pregunta. venía a imponer el monoteísmo de alguna Tal manera. cual. Inclusive en esta agenda muchos hablan de que había cierta relación entre la familia de Menofis III y la familia de Moisés,
que posteriormente hizo otra gran revolución en Egipto, obviamente tratando de imponer, no directamente al pueblo egipcio, pero sí como un Dios universal a Jehová, a Yahvé, ¿no? Esto del monoteísmo. Y es muy interesante porque se van superponiendo agendas alienígenas de conspiración. Lo cierto es que lo que al menos vivenció Akenatón es muy similar a la carroza de fuego que fue vista por Ezequiel, un disco dorado que emanaba rayos, así se lo representa cuando representan a la pareja de faraones, Akenatón y a Nefertiti. En el centro está Atón, el dios único, un disco solar con los rayos que los iluminaban. Inclusive él se proclamó como un dios en la tierra, como un representante de Atón. Algo realmente revolucionario para la época, donde venían con, imagínense, siglos y siglos de un sistema religioso politeísta, donde había diferentes dioses para diferentes circunstancias que afectaban a los seres humanos, y de repente alguien dijo, no, se acabó y empezamos de nuevo. Algo increíble e interesante de analizar antropológicamente, ¿no? Tal cual, el comportamiento, ¿no es cierto?, de la gente frente a a nuevas reglas del juego, podríamos decir, religioso, ¿no? Y espiritual, profundo, porque había una conexión y una devoción. Él se levantaba todas las mañanas y se conectaba con el sol. Akenatón escribía poemas y frases a este dios al cual él amaba y adoraba. Y tenía, vamos a ir a la parte de las características físicas, Fernando, que es a lo que nos apasiona, a los que estamos en los terrenos de ufología, la parte del cráneo, ese cráneo alargado, un cráneo exageradamente alargado, igual que su esposa Nefertiti y que su descendencia, ¿no? Que al menos lo podemos ver así en los En los frisos, grabados, en los claro. grabados, en los sobrerelieves, donde vemos a la familia real sosteniendo a sus hijos, a sus hijas, y a un hijo en especial que yo decía que va a ser muy famoso en Egipto, ni más ni menos que Tutankamón, que va a continuar luego con las dinastías en Egipto, ¿no? ¿Por qué tenían ese cráneo alargado? Y bueno, siempre desde la historia oficial se nos dice que era una manera de distinguir el linaje de la realeza. También se va a dar en otras partes del mundo, en todos los continentes, incluida América, donde había prácticas donde a través de tablillas y vendajes se estiraba el cráneo, una manera de hacer una distinción de razas, y nosotros desde el paleocontacto decimos tal vez para imitar a esos dioses que tenían realmente esos cráneos alargados. En el caso de Akenatón, además había otras características, ¿no es cierto, Sí, Fernando?, sí. que eran muy extrañas. Sí, antes de continuar con las características, quería recordar, por lo que decías vos, Claudia, de los dioses, de esta supuesta imitación a los dioses, que en muchas representaciones sumerias vemos ese cráneo alargado, ese bonete que también utilizaba ese dios anfibio de los asirios. Y hablando de cráneos alargados, podemos hablar de lo que pasaba en América, los cráneos de Paracas. Tenemos evidencias de que esos cráneos no fueron alargados artificialmente, sino que se desarrollaron así. Es decir, había otra especie que estaba conviviendo con nosotros, ¿sí? Y desde la conspiración sabemos que se presupone que hay un gobierno oculto mundial que es de los Homo capensis, una especie humana con cráneo alargado de por sí, que son los que manejan los hilos de todo el desarrollo económico, social y político del mundo en la actualidad. Esa es una teoría conspirativa. Pero volviendo a lo que nos apasiona, a lo que es el tema de este encuentro, Akenatón, hablando de las diferencias que proponía Claudia desde el punto de vista físico, ese vientre inflamado, inflado, esas caderas amplias como de mujer. Muchos hablan que sufrían o que estaba digamos, encausado esas deformaciones, estaba dentro del marco de el síndrome de Marfan, que es un problema en los tejidos conectivos que después atrae problemas en huesos y músculos, o también el síndrome de Froehlich, que habla de todo el sistema endocrino y problemas en los genitales que hace que aparezca esa especie de gordura en la zona del bajo vientre, ¿no? Brazos largos y
otra característica especial era que él deseaba que representaran todo lo que era la historia familiar de los faraones, ¿no? Claro, y junto con eso que lo representaran tal cual era él, porque si ustedes se Exacto, fijan en otros faraones siempre se los representaba en los bajorrelieves, en los frisos, en los templos, con los hombros bien anchos, la cintura estrecha, en forma triangular ese torso, ¿no es cierto? Con los una ponencia brazos y las piernas muy musculosas. desarrollada, claro. Exacto. En cambio, en el caso de Akenatón, él pedía específicamente que fuera representado como él era, con estas caderas anchas que dice Fernando, bueno, con unas formas más andróginas, podríamos decir, también en el rostro, los labios, ¿no es cierto? La forma de los ojos, que es muy particular, ojos almendrados que nos recuerdan, ¿por qué no?, por allí alguna figurilla alienígena con la cual convive el hombre moderno, ¿no? Cuando hablamos inclusive de casos de abducción, esos ojos almendrados que también nos sugieren, ¿por qué no?, el hibridaje o la hibridación alienígena. El caso de la esposa, muy bella, Nefertiti, los bustos que se conservan aún, algunos de ellas que están semidestruidos, porque recordemos que cuando muere, entre comillas, Akenatón, no sabemos si en realidad fue un asesinato, si lo mataron o si muere. No se puede terminar de saber la historia, al menos oficial, porque no se ha encontrado su momia. Lo cierto es que se destruye casi todo lo que había en Amarna, ¿no? La nueva capital que él había fundado. Los frisos, las pinturas, las esculturas, Claro. pero lo poco que se conserva en los museos, que está roto, pero igual podemos ver esas características que describía Fernando, que para la ciencia oficial son una deformidad, una enfermedad, y que nosotros de alguna manera estamos tejiendo o Relacionando. relacionándolo con el paleocontacto. ¿Por qué no hablar, si él tuvo un encuentro cercano con seres venidos de otros mundos, por qué no estar hablando de un elegido, un híbrido, como tantos que encontramos en los relatos antiguos? Sí, estamos hablando de una agenda alienígena, porque también dejó un legado. Claudia habló que tuvo muchas hijas y un hijo, el famoso Tutankamón. Y con Tutankamón hay otro legado supuestamente alienígena, o al menos extraterrestre, que es la famosa daga encontrada en su tumba, realizada con ciertos minerales, su mango, que no existen esa combinación aquí en la Tierra, es decir, es de fuera de tierra. ¿Cómo hicieron para encontrar ese meteorito o de dónde surgió ese trozo de roca para generar esta daga de Tutankamón? Lo cierto es que esta zona de Egipto nos lleva a pensar de que evidentemente hubo contacto con otros dioses. En otro momento ya dijimos en el programa anterior que vamos a hablar de los Semsuhor, ¿no es cierto? Aquellos que gobernaron la tierra de Egipto predinásticamente, antes del primer faraón, que también nos trae otro elemento más para la agenda alienígena. Es una zona muy particular, con mucho conocimiento oculto, vuelvo a repetir, esta construcción de este nuevo museo, de todo lo que son las reliquias y la historia de Egipto, a mi humilde entender, es un evento de falsa bandera para distraer, poner la atención en algo realmente maravilloso desde el punto de vista arquitectónico, que permite al ciudadano común acceder a cierto conocimiento del Egipto que solo algunos quieren que se conozca, porque hay otra historia que entendemos que nos es vedada y no nos permite entender nuestro origen. Y allí está la clave de cómo funciona el mundo actualmente. Hay mucho conocimiento oculto que solamente es reservado para unos pocos. Y haciendo honor a las creencias de Akenatón, hoy nos acompañó un rayo de sol durante toda la transmisión de nuestro programa. Estamos aquí acompañados en nuestro flyer de la academia por un Iluminando. rayito de sol que nos llega desde la Y ventana. fíjense que están iluminando nuestro emblema, es una nave alienígena sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Bueno, causalmente hemos armado esta escenografía para hoy, para tocar un tema que es apasionante y que tiene que ver con la agenda del paleocontacto, el contacto alienígena
en la antigüedad. Sí, hay mucha gente que realmente tiene una atracción por este faraón Akenatón con todos sus misterios. Hay gente que de alguna manera, no voy a decir que es devota, pero bueno, está conectada, podríamos decir, con Akenatón desde la espiritualidad. De hecho, hay muchos mentores o gente que se dedica a hacer viajes a Egipto y que hacen esas conexiones con todo lo que es el pasado de Egipto, pero conectando desde Akenatón, ¿no? Porque trae como una enseñanza muy profunda para estas escuelas herméticas de conocimiento, del conocimiento de Egipto, ¿no? Tal cual. Y todo el legado. Más allá de todo, pensemos esto, todo lo que se ataca, lo que se trata de ocultar, lo que se trata de alguna manera descalificar, bueno, la historia oficial trata de ocultarlo, pero habría que escuchar la otra campana, ¿no? ¿Por qué trató siempre la historia oficial de decir que era un faraón loco, de ocultar? De hecho, en la mayoría de los documentales hay que buscar específicamente a Kenatón, porque si no, no se habla de él, se habla como un faraón hereje, de hecho, Exacto. así se lo denomina, un faraón hereje, porque bueno, atenta contra todo lo que era la tradición egipcia, ¿no? Pero yo me pregunto, algo que es tan atacado, bueno, allí hay que poner la mirada, ¿no? Porque hay grandes secretos que están Y ocultando. hablando de Egipto, también tenemos que hacer mención de que en la actualidad se sostienen algunos cultos a ciertos arquetipos egipcios, ¿no? Como por ejemplo el culto a la Virgen María con el niño en brazos, Isis y Horus, o también, por ejemplo, la diosa Nut, que aparece sobre un árbol. ¿Cuántas apariciones creo que se dan en Europa de la Virgen sobre un árbol? O la diosa Hathor saliendo de la cueva, la aparición de la Virgen en las cuevas. Siempre hay esos arquetipos que vamos replicando de esa historia oculta que no nos enseñan, que no nos quieren permitir conocer para poder entender nuestro origen. Creo que ahí está la clave, tratar de desentrañar todos estos misterios o estos caminos inconclusos que nos cuentan una partecita y no nos permiten armar el rompecabezas en su totalidad. Pero bueno, ya finalizando este programa, si te interesa el paleocontacto, que es lo que tiene que ver justamente con Akenatón, este contacto del tercer tipo en la antigüedad, te proponemos que te acerques a AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto, donde a través de un curso de un anual vas a poder conocer las teorías que fundamentan este análisis, esta disciplina dentro de ufología y posiblemente el origen de la humanidad. Bueno, el paleocontacto, nosotros planteamos siempre desde la academia abordar estas temáticas con la mente muy abierta, respetando, por supuesto, las creencias de todos nuestros estudiantes, pero desde la ufología tenemos que ser objetivos y analizar todas las fuentes y bueno, ir por esos senderos que la historia oficial, la arqueología oficial niegan y también ocultan. Así que los invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de nuestra Academia Internacional de Paleocontacto. Aquí están los teléfonos en pantalla. Déjennos un mensaje de WhatsApp y les vamos a estar informando de todo lo que necesitan saber para hacer la cursada de este año 2025. Hemos llegado al final de este encuentro semanal, como todos los jueves a las 19:30 aquí por FM Mantra. Nos encontramos el próximo jueves en Encuentros Cercanos. Libres pensadores, buscadores de la verdad, nos volveremos a encontrar.